Muy buenas noches, bienvenidos al curso Gestión de Proyectos con Oracle Primavera P6, Power BI y Primavera RIS. En esta segunda sesión vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen de la clase número 1. Recuerden que la clase número 1 la dedicamos a, primero, la instalación del programa. Y recordando que este programa es un cliente que necesita de una base de datos. En la sesión anterior vimos que él se puede comunicar con una base de datos que puede estar en la nube, que es un servicio de Oracle, también en un servidor de datos que puede ser tanto de Oracle como puede ser de Microsoft, que sería el SQL Server, o se puede comunicar en este caso con una base de datos de Oracle, que es generalmente lo que usan las empresas medianas y grandes. Pero sin embargo, hay una tercera o un tercer tipo de base de datos completamente funcional, con todas las mismas características que tenemos para la otra base de datos, que es una base de datos SQLite, que es un tipo de base de datos que tiene todos los elementos para poder funcionar correctamente en un equipo bajo Windows o un equipo Mac que tenga el entorno o el emulador de Windows para funcionar correctamente. Compartimos en el grupo un instalador que no es un demo, es el instalador completo de la aplicación y que tiene a su vez la herramienta administrativa para crear una base de datos SQLite. Para efectos de nuestro entrenamiento, nosotros vamos a utilizar la base de datos SQLite. ¿Por qué? Porque la vamos a tener en la máquina, no necesitamos el soporte de ningún administrador de la red ni del sistema, y esta es la base de datos que nosotros instalamos. Primero, instalamos una con los ejemplos que trae Primavera P6. Luego vimos los pasos para crear una nueva sin ningún tipo de datos, o sea, limpia, y es la opción limpia que instalamos la segunda vez. Ok, vemos entonces que esa base de datos somos nosotros los que le damos a dar el nombre del usuario y la clave a esa base de datos, y vamos a escoger el nombre físico del archivo y dónde va a estar grabado dentro de nuestro equipo o en una carpeta compartida en otra máquina o en una carpeta en el servidor. Ahora, luego nosotros comenzamos viendo algunas herramientas iniciales y que vamos a conseguir en cualquier puesto de trabajo. Por ejemplo, la herramienta EPS, que es la herramienta que te permite desglosar o organizar los proyectos dentro de la base de datos, que sería en español la estructura de los proyectos empresariales. Okay, de hecho, esa herramienta la tenemos en el menú Empresa y es la segunda opción, estructura de proyecto empresarial. Con esta herramienta nosotros podemos crear o nos permite crear el esquema de cómo van a estar distribuidos los proyectos en el portafolio. Puede haber programas de proyectos, puede haber proyectos en la raíz del portafolio o en diferentes niveles. Vimos que hay una herramienta administrativa que nos permite crear niveles y colocar la jerarquía entre ellos. De hecho, cuando luego nos vamos a empresa, proyecto, vamos a ver entonces todo el índice de cómo estarían organizados los proyectos del portafolio. El paso número 1. También vimos la herramienta OBS o EDO, como aparece en español, que es la estructura de desglose de la organización, que también es una herramienta en cuanto a su funcionamiento similar a la anterior, pero esta se basa en crear la estructura organizacional de todas las unidades, departamentos, direcciones, inclusive a nivel de personas, de todos aquellos elementos o unidades de la empresa que están relacionados con el proyecto. Procura, administración, ingeniería, recursos humanos, logística, todos los elementos que de alguna manera yo quisiera darle responsabilidades dentro del proyecto. Entonces, con esta herramienta creamos la estructura de desgloses de la organización, que fíjense que si nos vamos al menú gráfico, es muy similar a crear un organigrama con los elementos dentro de la empresa que están relacionados con el proyecto o los proyectos en el portafolio. Estos niveles pueden ir inclusive hasta el nivel de personas o al nivel de unidades, como hicimos en el caso de la sesión anterior. Ahora, esto permite ahora no solamente crear un proyecto, sino también asignarle quién va a ser el gerente principal. Esta sería la vista clásica del portafolio, que sería empresa, proyectos. Recuerden que para cada vista que nosotros abramos, vamos a ver que tenemos una pestaña. Esta es la pestaña, por ejemplo, proyecto. De acá tenemos entonces el portafolio y tenemos varias formas de crear un proyecto.
lo primero sería puedo ubicarme previamente en aquel nivel de portafolio donde quiero crear el proyecto. De hecho, nosotros ubicamos un proyecto nuevo en edificaciones. Presionamos botón derecho y le indicamos simplemente agregar. Y fíjense que tenemos un pequeño asistente que nos va guiando paso a paso con los datos básicos de ese proyecto. Acá tenemos entonces el proyecto que creamos la vez anterior, que es la construcción de la primera etapa del módulo de servicio. Si vamos a trabajar en una empresa donde ya esté en funcionamiento primavera, vamos entonces lo primero sería ubicar el proyecto que nos asignen o crear el proyecto nuevo, que fue lo que hicimos en la sesión anterior. Independientemente si no vamos a crear uno nuevo o tenemos que abrir uno que ya exista, entonces los pasos rápidos son los siguientes. Me ubico en el proyecto a abrir, que sería en este caso la conclusión de la primera etapa del módulo de servicio, y podemos hacerlo rápido si presionamos botón derecho del mouse y la primera opción, abrir proyecto. De hecho, observen que está asociado a un método rápido de teclado, que es las teclas control y la letra O, y automáticamente abre el proyecto de mi elección. Ahora, si ustedes observan en la parte superior, está activa la ventana de actividades. La ventana de actividades se refiere al proyecto que acabo de abrir, que va a ser la vista detallada del proyecto que nos vamos a alimentar. Pero fíjense que sigue manteniéndose la vista de proyectos en la parte derecha. De hecho, vamos a poder tener múltiples pestañas abiertas dependiendo de la información o la vista que yo quisiera en algún momento tener. ¿Ok? Ahora, partiendo de que ya creamos un proyecto, fíjense que está vacío. ¿Ok? Entonces, acá vamos a aplicar herramientas. Esas herramientas, de hecho, se las dejé en la carpeta compartida, en la subsección de documentos o manuales y documentos, donde aparece, por ejemplo, el Paintbook 7. El Paintbook 7, en el Paintbook 7, ellos indican o sugieren de que usemos la herramienta EDT o el WBS, y de hecho dice que es una de las herramientas principales en la gestión de un proyecto, porque esa herramienta me permite a mí estructurar lógicamente un proyecto de tal manera que yo pueda tener un mejor control de los entregables o de la fase del proyecto, los objetivos del proyecto, y me permite presentar información o indicadores en forma resumida al nivel de fase del proyecto o etapas. Entonces, vamos a aplicar nuestra herramienta EDT, que sería el término en español, que sería la estructura de desglose de trabajo, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar a crear la estructura de desglose de trabajo de este proyecto. Ahora, quería comentarle, y de hecho lo hice la vez pasada, es que nosotros necesitamos ciertos elementos para comenzar a cargar la información dentro de Primavera. Y debemos saber a quién nos va a suministrar la información. Generalmente, un proyecto para cargar la Primavera es porque viene de un presupuesto, de un proyecto. Ya sea que lo estén formulando o el presupuesto ya esté hecho, necesitamos ciertos insumos. Esos insumos van a venir, por ejemplo, del mismo grupo de equipo que se encargan de los costos, de armar el presupuesto del proyecto para el cliente o el presupuesto interno para un proyecto, pero ahí van a aparecer las partidas. Generalmente los proyectos se cargan por partida y yo voy a colocar un ejemplo y de hecho, para hacer nuevamente el comentario, voy a buscar el que yo les mostré la vez pasada. Por ejemplo, este que está acá. Entonces, indiferentemente de que el ejercicio que tenga menos líneas o tenga más partidas, siempre vamos a partir de que nos envíen esta información. Esto es lo que llaman el itemizado. Dice que es el nombre generalmente con que se conoce, por ejemplo, en Chile es el itemizado. Entonces, esos programas de formulación de presupuesto para el proyecto tienen la posibilidad de mostrarme el análisis de precios unitarios, de mostrarme las partidas, las cantidades de partida, la unidad de medida de la partida, y así nos dan, ellos manejan una cantidad de información en todo el sistema. ¿Qué me interesa inicialmente? Como mínimo, que me manden el itemizado del proyecto, ya que en Primavera yo no voy a colocar actividades en forma aleatoria, porque yo creo que primero se hace esto o se hace esto. No, eso es una función de crear una secuencia constructiva, pero vamos a basarla, o siempre se basa generalmente en el presupuesto del proyecto.
si yo no tengo el presupuesto, las partidas que se van a ejecutar y que de alguna manera se le ofrecen al cliente, entonces no hay una forma de poder llevar, por ejemplo, la información en primavera. Porque aquí vamos a tener, por ejemplo, información en muchos casos de la mano de obra directa y de la mano de obra indirecta. Entonces, y aparte, ya vamos a ver la forma estándar en que se organiza esa información. Entonces, acá, fíjense que tenemos entonces un presupuesto de un proyecto y observen que tenemos las partidas. En la mayoría de los casos, nosotros no manejamos costos. En la mayoría. ¿Por qué no manejamos costos? Porque precisamente es función del departamento de costos, llevar la información de los costos, los precios unitarios, rendimiento. Eso precisamente es función del departamento de costos. Pero en cualquier momento, o sea, en cualquier proyecto es posible que nos manden la información y de hecho nuestro ejercicio va a ir con costos para que veamos todo el entorno de la herramienta usando todos los elementos que requeramos. Pero como mínimo, nosotros requerimos entonces las partidas y también las cuantificaciones o ubicaciones de las partidas. Por lo menos estas tres columnas. Les comentaba que lo que no nos van a suministrar es la duración. No nos van a dar duraciones, porque la duración precisamente es la labor del programador, basado en la cuantificación de la partida y las horas hombre. Ellos debemos tener la capacidad, por ejemplo, de estimar tiempo. Por ejemplo, una excavación de 80 metros cúbicos no es la misma, por ejemplo, que un relleno o una actividad que va a tener, por ejemplo, de un escarpe que tiene 2100 metros cúbicos. Entonces, basados en esa lógica y basados también en la cantidad de horas asociadas, nosotros podemos estimar unas duraciones. No vamos a trabajar aislados, recuerden que vamos a trabajar, o sea, hay una cantidad de elementos que están involucrados en el proyecto y de hecho especialistas en cada área que nos pueden de alguna manera revisar la secuencia constructiva, las duraciones, en base a lo que nosotros vamos estimando. Entonces, fíjense que este proyecto trae sus ubicaciones también. Otro, por ejemplo, que también lo había presentado la vez pasada, vamos a ver si... No, quiero abrir, vamos a verlo acá. Este también, este es un presupuesto, pero de ingeniería, pero a pesar de que ingeniería, fíjense que también es un presupuesto que hay que presentarle al cliente con las partidas, todo lo que se va a hacer. Aquí está la ubicación, las cantidades y la unidad de medida. ¿Ok? Entonces están presentes también en este presupuesto. Están las horas hombre, pero fíjense que en ningún momento nos van a dar la duración. De hecho, en este presupuesto ya nos mandaron el formato con las horas hombre. ¿Que de dónde salió esta información? Salió del presupuesto, el presupuesto que se cargó, de ahí salió esta información. Solamente que esos programas tienen la posibilidad de mandarnos a nosotros el itemizado resumido, inclusive con las HH. Acá fíjense que las horas hombres están desglosadas por cuadrilla. De hecho, aquí están a nivel de especialidades, ingenieros, consultores, dibujantes. También nos lo pueden mandar por especialidades, por cuadrilla. Y este, por ejemplo, está a nivel hasta de grupo. Por ejemplo, proyectistas, ingenieros especialistas, jefes de ingeniería. Entonces, inclusive también en algunos casos nos pueden mandar maquinaria. ¿Okay? También la maquinaria, si nos piden que controlemos la maquinaria. Y primavera también la posibilidad de diferenciar las horas de trabajo de horas hombre, también de las horas máquina, de los materiales, de los costos, de toda esa información que también vamos a poder controlar. Entonces, fíjense que en común estos proyectos tienen que los dos son itemizados de un presupuesto. Acá está el itemizado, por ejemplo, este presupuesto, y tenemos la ventaja de que ese itemizado generalmente viene con colores. Fíjense, por ejemplo, lo que serían los resúmenes de las partidas a nivel de grupo, especialidades. Acá que están las partidas, por ejemplo, de administración y planificación, de ingeniería multidisciplinaria, los permisos, que también es una etapa del proyecto, la seguridad, campamento, y aquí aparecen las etapas. Este campamento que tiene varios pabellones, luego viene otro campamento aparte que tiene otros pabellones más,
Entonces, esto nos va a dar a nosotros la información necesaria para crear nuestra estructura de desglose de trabajo. Aquí tenemos otro campamento, fíjense, o sea, ya son dos campamentos que tienen a su vez, no tiene, este campamento no tiene pabellones, sino que tiene edificios. El edificio 123, la casa 002, la casa de cambio, el edificio 119, cada proyecto con su particularidad. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar el ejercicio que vamos a utilizar? Y fíjense que en este caso también aparecen los niveles de las partidas del presupuesto, de las partidas para camino de acceso, pero el principal es la plataforma, que contiene la plataforma con un subnivel que es la ejecución de movimiento de tierra. Está otro subnivel que se llama camino de acceso, que consta de la ejecución de movimiento de tierra. Está la canaleta, las plataformas de izaje, la modificación de camino de asistente, la plataforma 1, 2 y 3. Otra fase que es el sistema de impulsión, que también tiene sus niveles. Entonces, lo que se va a diferenciar del ejercicio que vamos a hacer, de lo que no vamos a conseguir en la realidad de las empresas, es la cantidad de filas. ¿Okay? Entonces yo voy a cerrar este y voy a comentarles ahora sí un poco acerca de nuestro ejercicio. Nosotros creamos un proyecto de ejemplo, que es la primera etapa de la construcción del módulo de servicio, que de hecho también tiene unas fases. Tiene la fase de las condiciones generales, el traslado al lugar de trabajo, la nivelación, la base de la construcción, las obras en concreto, las losas y la entrega de la primera fase del proyecto. Fíjense que tenemos entonces las partidas. Tenemos también a mano la ubicación. Fíjense que tenemos entonces la unidad de medida de la partida y tenemos la cantidad. Esto diría simplemente para efecto del ejercicio, pues realmente nosotros no nos van a mandar las duraciones, que es lo que nosotros vamos a estimar. Simplemente cargando, escribiendo cuánto es la duración. Solamente que perfecto el ejercicio, vamos a partir de que ya conocemos las duraciones. Ahora, ya teniendo mi temizado, yo puedo entonces ir creando o podemos crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto. Observen que, de acuerdo a la jerarquía de los colores, el azul claro son las fases principales, condiciones generales, traslado al lugar de trabajo y la construcción. Son tres niveles principales. Y cada uno de ellos tiene también su etapa. Por ejemplo, condiciones tiene documentación e ingeniería. El traslado al lugar de trabajo solamente tiene movilización. La construcción tiene obras preliminares y nivelación. Y dentro de la nivelación también sus etapas, que son preparación de terreno, relleno y borde. Hay otra etapa que es la base de la construcción, que es de la fase de la construcción. Entonces, la idea es que si yo construyo una correcta estructura de desglose de trabajo, va a ser mucho más fácil controlar el proyecto, también poder compararlo contra el presupuesto y ver entonces que estemos, el presupuesto, las HH que tienen ellos en análisis precio unitario, concuerden con la que vamos a controlar dentro de nuestro proyecto. Generalmente en los proyectos, la mayoría de los casos se controlan son las horas hombre, en función del avance físico que vamos a tener de estos proyectos. Entonces, ya tenemos la información. Ahora vamos a primavera. Y en primavera lo primero que vamos a crear entonces, ahora va a ser la estructura de desglose de trabajo. O sea, aquí tenemos entonces ya el proyecto vacío y vamos a buscar nuestra herramienta, estructura de desglose de trabajo. Entonces nos vamos a ir, ya que estamos con el proyecto abierto, ya que tenemos el proyecto abierto, ya no vamos a tener que ir a empresa, porque estamos en un nivel inferior, ahora estamos hablando desde el proyecto. Así que en el menú contextual nos vamos a ir a proyecto. Ok, nos vamos a proyecto partiendo de que ya el proyecto existe y lo creamos con las herramientas de empresa. Ahora nos vamos a proyecto y acá están las herramientas que son, en este caso, aplicables a proyectos, actividades, vistas, asignaciones de recursos, y está la herramienta principal que es la que vamos a utilizar, que se llama EDT en español, estructura de desglose de trabajo. Si abren la versión en inglés aparecería WBS. Entonces acá tenemos entonces la herramienta que vamos a utilizar, EDT. Como les comentaba anteriormente, observen que se abre la pestaña. Ahora tenemos la pestaña de proyectos. Tenemos la de actividades, que es la vista más específica del proyecto, y tenemos la vista de la estructura principal del proyecto, que es la estructura de desglose de trabajo. Observen que como nivel principal en la estructura de desglose de trabajo, vamos a tener el proyecto. De hecho,
El proyecto es el nivel superior de la estructura de desglose de trabajo. Y todo lo demás, todas las fases, objetivos, entregables, subentregables o su fase, van a estar subordinadas a este nivel principal de la estructura de desglose de trabajo. Y acá tenemos entonces nuestro EDT. Si ven en Excel que tenemos tres niveles principales: condiciones, traslado y construcción. Entonces son los tres niveles principales que están subordinados al proyecto. Vamos entonces a crearlos acá en Primavera. Y recuerden, la estructura de desglose de trabajo se crea en la vista EDT. Y la ruta es proyecto EDT o Project WDS si estamos en la versión en inglés. Entonces acá tenemos nuestra estructura de desglose de trabajo y podemos hacerlo de varias formas. Se supone ahora que yo voy a crear todos los niveles principales, todos los tres niveles que vimos anteriormente en la hoja de cálculo, que van a estar subordinados al proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Para escribir entonces estos tres niveles, que a su vez pueden tener subniveles asociados a él. Podemos colocarnos en ese nivel principal y del proyecto y presionar botón derecho del mouse y la opción agregar. O también podemos utilizar el teclado, insertar. ¿Ok? Se le dice agregar y observen que se agrega un nuevo nivel. Si ustedes visualizan en la parte izquierda donde están los códigos, observen que aparece un nivel y está subordinado. Fíjense que precisamente está subordinado al nivel superior, que es el proyecto. De hecho, el icono del proyecto es una carpeta. Y el icono de este primer nivel son dos recuadros de color azul, indicándome que ese es un nivel de EDT que responden al proyecto. Y observen que aparece hacia el lado derecho. Entonces, yo en Excel puedo usar algunos atajos, ya vamos a ver otros. Yo estoy acá, estas condiciones generales, yo puedo copiarlo, copiar este texto y en Primavera simplemente doble clic y lo voy a pegar. Aquí está, condiciones generales como primer nivel. Luego me coloco, puede ser, estando en esa misma línea, si presiono la tecla insertar, tenemos un segundo nivel. Pero acá observen que el segundo nivel por defecto se creó en forma de jerarquía como un subnivel de condiciones generales. Más sin embargo, el siguiente nivel va a estar, debería estar al mismo nivel de condiciones generales. ¿Cómo yo manejo ese sistema de tabulaciones para mover hacia la izquierda, hacia la derecha? Nos vamos a ir, y esos elementos los tenemos acá en la barra de herramientas del lado derecho. Acá. Pueden ver que entonces tenemos un conjunto de herramientas del lado derecho que también podemos utilizar. Fíjense que aquí tenemos la opción para crear, por ejemplo, para crear un nivel nuevo, pero me interesa la botonera que tenemos en la parte inferior de flecha. Como este nivel se creó como subordinado y es el mismo nivel del anterior, yo puedo moverlo. Fíjense que puedo mover entonces, es decirle, moverlo un espacio hacia la izquierda. Le quito una sangría y observen ahora cómo queda al mismo nivel. Y ahora este sería la segunda fase, que sería traslado al lugar de trabajo. Control C. Me voy nuevamente a Primavera y con doble clic lo voy a pegar. Aquí está entonces el segundo nivel. Condiciones generales, traslado al lugar de trabajo. Un tercer nivel que también puedo agregar usando entonces los botones del lado derecho, que tenemos la flecha más, para agregar, que sería otra opción para agregar una fila nueva. Y agrego otro nivel más, pero fíjense que siempre se va a agregar subordinado. Así que con los botones que tenemos en la barra lateral del lado derecho vamos a quitar un nivel. Y ahora fíjense que los tres están al mismo nivel: condiciones, traslado, y este último nivel sería la construcción. Entonces la construcción lo voy a colocar y aprovechar la información que está en Excel y la vamos a pegar acá. Construcción. Y acá tenemos entonces los tres niveles principales del proyecto. Ahora puedo ocuparme de los subniveles. En Excel, observen que condiciones generales tiene un solo subnivel que se llama documentación. Entonces, esta documentación, me voy a Primavera y me coloco en condiciones generales y agrego un nivel. Claro, me interesa porque él va a estar subordinado de una vez a condiciones generales. Y acá pego entonces ese subnivel. O sea que condiciones generales tiene un subnivel que se llama documentación. ¿Ok? Entonces ahora seguimos. Fíjense que ya tenemos entonces esta partida. Hay uno que se llama ingeniería, que también responde al nivel principal, condiciones generales. Y me voy entonces, agrego una línea y le voy a quitar un nivel porque va a estar el mismo nivel de documentación.
porque es un subnivel de condiciones generales. Entonces sería ingeniería. Este va a ser ingeniería. También podemos escribirlo. Entonces acá ingeniería. Ingeniería. Ok, ahora fíjense que aparece condiciones generales con dos subniveles. Documentación e ingeniería. Ahora vamos entonces a Excel al otro nivel principal, que es traslado al lugar de trabajo, que tiene solamente movilización. Entonces, movilización, voy a aprovechar este texto y me voy a ir en el nivel traslado al lugar de trabajo, voy a agregar un nivel nuevo. Y este nivel precisamente va a ser el nivel de movilización o subnivel. Y observe entonces, tenemos que guiarnos con la jerarquía que está del lado izquierdo para ver, viendo, fíjense que aquí vamos bien, y estos dos niveles principales, que tiene un subnivel que se llama movilización, y ahora vamos a la construcción. La construcción tiene obras preliminares, que es una subfase. Entonces, copiamos obras preliminares y en primavera, entonces agrego una fila subordinada a la construcción y esta va a ser las obras preliminares. Continúo en Excel y el otro subnivel al mismo nivel de obras preliminares es la nivelación del terreno. En primavera agrego un nivel y le quito una sangría y copio el texto. Nivelación del terreno. Ahora tenemos entonces la construcción con dos niveles principales. Seguimos en Excel. Y la nivelación tiene tres subniveles. Y estamos entonces, ya tenemos obras preliminares y nivelación. Nivelación tiene un nivel que se llama, un subnivel que se llama preparación del terreno. Hoy en primavera, agrego un nivel para nivelación y este va a ser entonces la preparación del terreno. Hay otro segundo subnivel que se llama relleno. Lo copio, vamos a copiar y nos vamos a primavera, agrego una fila y le quito una sangría porque va a estar al mismo nivel del anterior. Y este va a ser relleno. El siguiente sería bordes y drenaje. Lo copio, control C, vamos a primavera, agrego un nivel al cual le voy a quitar, perdón, a este lo puedo eliminar, y este que cree nuevo es el que voy a mover hacia la izquierda y le voy a personalizar entonces el título, que son bordes y drenaje. Entonces, fíjense, el nivel principal de acá sería nivelación del terreno, que tiene tres subniveles, que sería, vamos a revisar, tenemos construcción, que está compuesto de las obras preliminares y la nivelación. Y la nivelación está compuesta por tres niveles, que es preparación del terreno, relleno y bordes y drenaje. Entonces, seguimos. En Excel luego viene las bases de la construcción, que es otro subnivel del nivel construcción, y agregamos una línea, pero vamos a tener que quitarle dos sangrías, porque tiene que estar al mismo nivel o va a ser subordinado a la construcción. Vamos a revisar. Este es el nivel de construcción que tiene obras preliminares. Esta nivelación es un subnivel de la construcción, así que debería estar hacia la derecha. Ahora sí. Y este nivel va a ser un subnivel, va a ser también, vamos a revisar, construcción. Este va a tener una sangría hacia la derecha para estar al mismo nivel de la nivelación. Y acá colocamos entonces, este texto sería base de la construcción. Tenemos entonces, ahí este sería base de la construcción. Base de la construcción es un subnivel al mismo nivel de nivelación. Luego continuamos. Este quizás es el punto donde vamos a tardar un poco porque es donde debemos tener más cuidado para armar lo que sería el esqueleto del proyecto. Entonces ahora estamos en obras en concreto, control C, le voy a primavera, agrego un nivel y le voy a quitar una sangría para que esté al mismo nivel del anterior. Y este va a ser las obras en concreto. Y ya estamos terminando. Tenemos las losas. Entonces agrego un nivel y voy a quitar una sangría y pego entonces el texto. Losa. Luego,
Vamos a revisar. Este nivel debería estar, obras en concreto debería estar al mismo nivel de, no, vamos a quitarlo. Base de la construcción, losa, sí debería estar hacia la derecha. Vamos a quitar un nivel nada más. Las losas debería estar, debe estar al mismo nivel de las obras en concreto. Entonces voy a moverlo hacia la derecha, ahora sí, losa, y continúo. Entrega de la primera fase del proyecto sería el penúltimo nivel, que es subordinado a la construcción. Entonces voy a agregar un nivel, que este le voy a quitar una sangría, y va a estar al mismo nivel entonces de las losas, y sería la entrega de la primera fase del proyecto, y por último la desmovilización. Control C, me voy nuevamente a primavera y agrego un nivel. Agregar, quito una sangría solamente, una tabulación, y coloco la desmovilización. Entonces, acá tenemos el esqueleto del proyecto, teniendo entonces que este sería la fase principal, que sería el entregable principal, que es la construcción, luego un subnivel que sería condiciones generales, a ese mismo nivel está la traslado de trabajo, y luego la construcción. Y la construcción está compuesta por otros subniveles, que son obras preliminares, la nivelación, las bases, obras, en concreto, losas, la entrega y la desmovilización. Entonces, visualmente deberíamos estar pendientes de la estructura. Una vez que tenemos la estructura que, pues, que vamos a después completar con ciertas normas de presentación, como es lo básico de que nos enviaron de las partidas, yo me voy a cambiar ahora a la vista de actividades. Vamos entonces a ver qué pasó, qué vamos a hacer después. Después que construimos el primer borrador de la estructura de desglose de trabajo, vamos a verla en la vista de actividades. O sea que me voy a cambiar de ventana y me voy a ir a la ventana nuevamente de actividades. Actividades. Acá debe aparecer el esqueleto. ¿Qué pasa? Yo acabo de instalar primavera. Fíjense que no aparece, pero si no aparece, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a indicarle a primavera que me muestre la estructura. ¿Y cómo lo hacemos? Generalmente lo hace con la herramienta agrupar y esquema. O sea, entonces, ¿dónde está esa herramienta agrupar? La tenemos en la barra de herramienta horizontal que tenemos en la parte superior, que aparece por defecto entre las vistas que tiene primavera. Es esta herramienta que tenemos acá, que se llama, la herramienta se llama agrupar y ordenar. Agrupar y ordenar, o sea, es como la configuración de cómo se va a ver el esquema del EDT en el nivel actividades. Entonces, recuerden que aquí la estamos viendo, pero este es el resumen del proyecto. Ahora vamos a verlo a nivel de las actividades. Como no está visible, nos vamos a ir entonces a nuestra herramienta, la herramienta que la hemos visto anteriormente, que se llama agrupar y ordenar. Y acá tenemos entonces nuestra ventana. ¿Qué debemos hacer? Yo necesito de que aparezcan los niveles dentro del proyecto. Fíjense que está vacío y lo que nos vamos a centrarnos en esta sección que dice agrupar por. Vamos a centrarnos entonces precisamente acá y le vamos a decir que me lo agrupe por EDT. O sea, todas las actividades van a aparecer agrupadas por EDT. Acá en la primera fila, columna 1, hay una lista desplegable. Yo le digo, mira, quiero mostrar la información según el EDT. Vamos a buscar el campo EDT. Si tuviésemos en inglés sería el WS. EDT, nivel 1. ¿Ok? Y fíjate que ya marcado, él me va a mostrar los diferentes niveles con diferentes colores. Esta sería la opción por defecto. Entonces las opciones que deberían estar visibles serían mostrar totales por grupo, agrupar la información según el EDT y usar sangría para que pueda mostrar los diferentes niveles o subniveles con diferentes colores. ¿Ok? Y ahora simplemente vamos a decirle aplicar y vamos a ver que aparece en el fondo. Aplicar, podemos inclusive sin cerrar la ventana, fíjense que podemos ver la aplicación de la estructura de desglose de trabajo dentro de la vista de actividades. Y ahora sí le digo aceptar. Acá quizás es mucho más fácil ver la estructura que yo creé, porque aquí es más fácil ver la estructura que yo creé porque observen que lo puedo ver con colores.
Acá tenemos entonces el nivel principal, que es el proyecto. Y en verde son los dos niveles o deben ser tres niveles. Pero, hey, ¿qué pasó? La información no aparece como yo la cargué. Entonces, es simplemente refrescar la pantalla, hacer un refresh como si fuese una página web. Entonces, en este caso, va a requerir que yo refresque la pantalla, hago un refresh de la pantalla. Entonces, ¿cómo se hace el refresh? ¿Cómo se hace en las páginas web? Presionamos la tecla F5 para que haga un refresh de la pantalla. Entonces, voy a presionar la tecla F5 para refrescar. Presiono F5. Vamos acá, entonces, F5. Y observen que ahora hizo un refresh de la pantalla y me está mostrando la información ahora sí correctamente. Ahora verificamos, observen que tenemos el proyecto, la fase número 1, la fase número 2 y la fase número 3. La fase número 2, por ejemplo, tiene un subfase que es movilización. Y la fase 3, que es la construcción, tiene obras preliminares y nivelación del terreno, que a su vez tiene tres subniveles que aparecen en azul: preparación del terreno, relleno y bordes y drenaje. Estos son los colores que él usa por defecto para mostrar la jerarquía dentro de la estructura de desglose de trabajo. O sea que esta estructura es esta misma, pero vista en las actividades. Fíjense que si ustedes quieren cambiar estos colores, lo pueden hacer. ¿Cómo cambio esos colores? Bueno, sencillo. Vamos a abrir nuevamente nuestra herramienta de agrupar, que tenemos en la parte de arriba. Ordenar y agrupar, y acá aparecen los colores que tenemos por defecto. Y con un doble clic ustedes pueden decir, mira, la primer nivel yo lo quiero blanco con negro. Entonces puedes indicarle cuál va a ser el color. Bueno, yo quiero que el relleno sea negro y las letras sean de color blanco. El tamaño yo quiero que sea, y él te va a mostrar ahora, fíjense que aquí está toda la herramienta de fuentes tipográficas, tipos de letras, tamaños, negrilla. Lo quiero en negrilla y la letra va a ser, por ejemplo, blanca. Aceptar y aceptar, aplicar y aceptar. Vamos a ver, fíjense ahora que entonces el nivel principal aparece en negro. Y eso mismo lo podemos hacer para los demás niveles. ¿Ok? Ahora, ya tengo la estructura de desglose de trabajo. La estructura la podemos cambiar. Las columnas a ver las vamos a cambiar. Todo lo que tenemos acá simplemente es el formato que tiene Primavera por defecto con estas columnas, pero nosotros la podemos cambiar. Porque esta es una vista que se llama diseño clásico del programa, pero nosotros podemos crear nuestra propia vista con las columnas que nosotros vamos a requerir. Ahora, vamos un momento a nuestro ejercicio. Fíjense que nos tomamos unos minutos para cargar la estructura de desglose de trabajo. Si hubiese sido, por ejemplo, este proyecto anterior, la diferencia es que quizás un poco más de tiempo para crear las líneas principales que tenemos acá, ¿okay? Que quizás yo lo haría, por ejemplo, manual como lo hice en este momento, porque la idea es que yo pueda ver rápidamente la jerarquía. Entonces, una forma de hacerlo es aprovechando los textos, por ejemplo, de Excel, pero sí yo decidiendo cuál va a ser entonces la tabulación de los niveles con respecto al que le precede, siendo en este caso el nivel principal el proyecto, que es la ingeniería de detalle. Y todo esto que está acá en azul marino van a ser las fases principales. Los azul marinos son las fases principales, luego naranja es la subfase y lo azul claro es la subfase más detallada. Sería, por ejemplo, en este caso, por lo que estoy viendo. Y en base a esa identificación de la lógica de la estructura de las partidas, yo puedo crear entonces en Primavera la estructura de desglose de trabajo usando la herramienta EDT. ¿Okay? Fíjense que acá sí deberíamos invertirle tiempo, ¿okay? Para revisar que toda la estructura jerárquica esté correcta, basado en el itemizado que me están suministrando. Por ejemplo, este proyecto que es bastante grande, cuando yo lo cargué en Primavera, sí, todas las 800 líneas las revisé solamente para ver los niveles, que concordaran cuando iba a presentar el GAN, que concordara con esto, porque esto lo revisa. Y ya vamos a hablar de los revisores y qué revisan ellos. Entonces, ahora, pero observen, si yo sigo con ese proceso manual y debo cargar todas estas actividades, sería bastante cuesta arriba. Porque fíjense, en Primavera yo no puedo hacer esto como hacemos en Project, que yo copio un bloque y lo voy a pegar
en primavera no va a funcionar. Eso funciona en Project, pero en primavera no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscar la manera de ahorrar tiempo, porque aquí son 800 tareas o actividades. Entonces, no puedo cargarlas una a una porque sería muy engorroso. Vamos entonces simplemente primavera para efectos de ver cómo se carga una actividad. Vamos entonces ahora a ver la lógica en primavera, en nuestra vista de detalle, cómo se carga una actividad. Acá, nosotros entonces lo que vamos a hacer es que ya estamos en la estructura, en el esqueleto del proyecto. Ahora, ¿cómo cargo una actividad? Para cargar una actividad, vamos a usar el mismo principio que usamos con los proyectos. Primero me ubico en el nivel donde va a estar la actividad. Por ejemplo, si es una actividad que responde directamente al proyecto, que no esté en la estructura, me coloco a nivel de proyecto. Si la actividad va a estar en losa, me ubico en losa. Y presiono el botón derecho del mouse. Agregar. Y acá, fíjense que aparece una fila nueva para la actividad. Si la quiero eliminar, botón derecho, suprimir y puedo eliminar una actividad. Acá podemos copiar, pegar, crear y eliminar. Y también lo podemos hacer con la barra de herramientas que tenemos del lado derecho. La barra de herramientas administrativas para hacer las operaciones de actividades, pero siempre partiendo del principio que me coloco en el nivel donde quiero agregar la actividad y le digo botón derecho del mouse. Entonces le digo más. Y acá aparece la actividad. De hecho, aquí está la actividad y si no, yo la quiero colocar de primera, le puedo el botón derecho, la puedo cortar y le digo, mira, ella va al mismo nivel del proyecto. Y la pego acá. Y observe entonces que la actividad aparecería subordinada directamente fuera de la estructura de desglose de trabajo al primer nivel. Ok, entonces ya vimos entonces cómo creamos una primera actividad. Ahora vamos a ver entonces qué podemos hacer para cortar el trabajo, para que no te cortemos el trabajo al momento de cargar esta información. Si yo hago esto 800 veces, lo mínimo que nos vamos a llevar es un día completo, cargando todas las actividades que están en blanco y negro, cargándolas en su nivel correspondiente dentro de primavera. Entonces, podemos hacerlo de la siguiente manera, fíjense. Yo necesito aprovechar la información. Hasta ahora lo que me interesa, si fuese este proyecto, me interesa el nombre de la actividad, me interesa la ubicación, la unidad de medida, la cantidad, por ejemplo, lo primero que yo cargaría, partiendo de que muchas veces las HH nos las mandan en forma posterior y tampoco la podemos cargar directamente. Se supone que tengo que asignárselas a un recurso. Que aquí están los recursos, por ejemplo, consultores, jefes, ingenieros, proyectistas, dibujantes. Entonces, yo inicialmente vamos a ver cómo cargamos esa información, que es el volumen más grande, que es la descripción y la ubicación. Entonces, pero vamos a hacerlo con nuestro ejemplo. Acá tenemos entonces las columnas que yo quiero aprovechar, que sería la descripción, la duración, la unidad de medida y la cantidad de la partida. ¿Por qué? Porque todavía no he cargado los recursos y no puedo asignarles horas. Pero tengo esta información y sin embargo hacerlo manual para este ejercicio corto nos llevaría cierto tiempo. Pues fíjense la cantidad de actividades que son. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, cuando manden un proyecto itemizado, cómo cargarlo a primavera, cómo podemos ahorrarnos horas de trabajo cargando la información y no tener que hacerlo en forma manual, una a una. Entonces, vamos a revisar entonces cómo lo hacemos. Entonces, fíjense, ahí me interesa cargar, generalmente yo les coloqué dentro de el material a enviar, les mandé, y lo voy a mostrárselos un momento, les mandé un manual que quiero que ustedes revisen, en este momento que tengan tiempo, ya se lo voy a ubicar. Y vamos a ver, y ahí nos va a dar mucho detalle en cuanto a la forma en que se solicitan, por ejemplo, o la manera de que se trabaja primavera y que lo han normalizado muchas empresas en Chile. Y que si no fuese, pudiésemos aprovecharlo para nosotros tener la oportunidad también de poder dar la sugerencia de cómo podemos implementar correctamente primavera
y normalizar la forma de presentar la información. Voy a buscarlo un momento, me permiten. Acá está. Instructivo de requisitos. Ok, fíjense. Muchas veces nosotros en las empresas vamos a fungir de contratistas y las empresas nos van a enviar, por ejemplo, las empresas que requieren el proyecto nos van a enviar o requieren, por ejemplo, muchas veces la forma en que necesitan la información. Y les voy a compartir este instructivo de requisitos, de un cronograma a empresas colaboradoras de ejecución. O sea, en pocas palabras, este instructivo te dice qué columnas, cómo y mucho de cómo vas a usar Primavera para mandarles a ellos el archivo. Entonces, este instructivo que tiene 35 páginas, yo les sugiero que se lo lean, ahí me lo facilitaron, y entonces una forma es normalizada de usar Primavera. Entonces, acá la empresa le dice a los contratistas cómo necesitan ellos que utilicen Primavera y programen y manden la información. Fíjense que es un manual bastante completo. Entonces, lo que quería mostrarles en el manual es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a bajar, y aquí está lo del EDT que yo les comentaba. Ya lo hicimos. Vamos a buscar acá. Acá. Fíjate, cuando nosotros mandemos a la empresa contratante, al cliente, le mandemos la información, muchas veces, en este caso, esta empresa pide que la información se mande con ciertos nombres en las columnas. Voy a hacer un zoom para que puedan ver acá, un momento. Entonces, la cubicación. La cubicación, fíjense que sí va dentro del reporte que vamos a enviar. Aquí está la cubicación. Ellos piden que la unidad de medida se le dé el nombre a la columna de U. U va a ser la unidad de medida de la cubicación. Y también debemos presentar una columna que se llama Q. Y Q es la cubicación de la actividad. Entonces, y después también otras más. Por ejemplo, la BP va a ser la velocidad de ejecución de la actividad programada y BR va a ser la velocidad de ejecución de la actividad. Entonces, nosotros si nos contratan o la empresa es contratada por algún cliente y tiene esta normativa, la idea es que nosotros ya la manejamos de una vez. Y entonces me dice, mira, y esto se hace a través de un campo definido por el usuario. Y fíjense, les da una cantidad de consejos, y no solamente consejos, las reglas en cuanto a los calendarios, en cuanto a presentaciones fíjense que tenemos una cantidad de elementos que la idea es que ustedes puedan revisarla y vean entonces cómo inclusive hay requisitos para presentar la información a nuestros clientes, como la forma de comunicarnos en Primavera con nuestros clientes que también van a tener su revisor. Entonces ellos te dan a ti la forma en que debes presentar la información. De hecho, muchas veces los piden que esa información se mande en inglés. ¿Ok? Entonces, de hecho, fíjense que a pesar de que el programa es multilingüe, ellos te piden, por ejemplo, algunos reportes que los encabezados aparezcan en inglés. Y aquí entonces ustedes pueden revisar, ahora que hay tiempo en Semana Santa, que puedan revisar un par de horas bien todas las sugerencias y normativas en cuanto a la presentación de la información. Y estos son manuales que ya están normalizados en muchas empresas en cuanto a qué debe seguir el contratista para presentar esos datos. Entonces, eso está dentro del drive que yo les compartí y al cual ustedes tienen acceso desde el día de ayer. ¿Ok? Ahora, retomando entonces, recuerden entonces cuál va a ser la idea. O sea que esta unidad se va a llamar U para efectos de presentación y esta cantidad va a ser Q. Entonces, asimismo, vamos a ir parte de la información que vamos a cargar, el Q y el U. Ahora, ¿cómo creamos dos columnas? Una que se llame Q y una que se llame Q. Y me voy a ir a Primavera. Me voy a Primavera. Observen que aquí tenemos una serie de columnas. Aquí tenemos una serie de columnas. Y yo puedo escoger cuáles columnas visualizar. Entonces, yo voy, ¿cómo veo yo las columnas o quito las columnas? Recuerden que estas columnas son parte de los campos que están dentro de las tablas de la base de datos de Primavera. Entonces, yo necesito indicarle cuáles son las columnas que quiero visualizar. Por ejemplo, ahí me interesa inicialmente la duración, la fecha de inicio y la fecha de fin, pero quizás los porcentajes todavía no.
ni la duración restante, pero sí me interesa una columna que se llame Q y una que se llame U. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es, podemos una vez indicándole las columnas que queremos visualizar en este proyecto inicialmente. Entonces vamos a ver el tema de las columnas. ¿Cómo personalizamos las columnas de nuestra vista de las actividades que van a estar clasificadas dentro del EDT de nuestro proyecto? Entonces, para ver las columnas podemos hacerlo, o el acceso puede ser a través de la barra de herramienta horizontal, y acá tenemos entonces la herramienta columnas. Y lo tenemos acá, columnas. Vamos a marcar entonces, puede ser acá columna. Y acá tenemos entonces nuestra herramienta columna. Otra forma es colocándome encima de la hoja de cálculo y presionando el botón derecho del mouse, columnas. Y acá tenemos nuevamente dos accesos a esa herramienta. Ok, entonces fíjense, yo les comentaba que toda la información Primavera la almacena en una base de datos. Esa base de datos está a su vez estructurada por tablas. ¿Cuáles tablas? Por ejemplo, las tablas que son relacionadas directamente con actividades son estas que tenemos acá. Las columnas que están, las tablas que están relacionadas con las actividades. Una tabla llamada comentario, una tabla llamada costos, duraciones, fechas, general, lista, número de actividades, paso de las actividades, porcentaje finalizado, unidades, valor ganado y varias rutas de acceso de margen. En la parte derecha tenemos las columnas que están visibles en la hoja de cálculo de la vista de esquema del proyecto. Entonces yo puedo decirle cuáles son las columnas que yo quiero quitar y cuáles quiero dejar. Por ejemplo, esta de margen total la voy a quitar. El costo lo voy a quitar recursos, porcentaje, duración restante y voy a dejar el código de la actividad, el nombre, la duración original, la fecha de inicio y finalización. Si yo le digo aplicar y aceptar, observen que ahora van a estar visibles solamente, las columnas que yo seleccioné inicialmente, que seleccioné en la herramienta columna. Ahora, yo voy a organizar las columnas para que tengan este mismo orden. Fíjense que aquí tenemos entonces la actividad, duración, tenemos entonces el U y el Q. Entonces, la duración sí está bien, pero ante la duración voy a colocar una columna, debemos colocar una columna que se llame U y una que se llame Q. Ahora, ¿cómo crear? Estas son columnas personalizadas, columnas definidas por el usuario. ¿Cómo las personalizamos? Y estamos viendo el curso en base a los pasos que hacen generalmente los usuarios. ¿Ok? Entonces, para crear, definir esas dos columnas, nos vamos a hacerlo de la siguiente manera. Son campos definidos por el usuario. Y los campos definidos por el usuario están en el menú contextual Empresa. Entonces, porque se pueden reutilizar, entonces aplican para todo el portafolio. Empresa. Dentro del menú, el menú vertical desplegable, ya vimos proyectos, vimos estructura de proyectos empresariales y vamos a buscar una que se llama campo definidos por el usuario y acá lo tenemos. Campo definidos por el usuario. Vamos a crear dos campos, uno que se llame U y uno que se llame Q. Entonces voy a abrir mi herramienta, campo definidos por el usuario. El acceso es empresa, campo definidos por el usuario. Estos campos van a estar aplicados a la vista de actividades. No tengo ninguno actualmente. Entonces yo voy a agregar el primer campo. Agregar. Aquí tenemos el campo. Le voy a dar el nombre. Este campo se va a llamar U. Y lo voy a dejar tipo texto. Y voy a agregar un segundo campo. Y ese campo va a ser una que se va a llamar Q. Y también va a ser tipo texto. Entonces, porque al igual que Excel, este es el tipo de datos. Puede ser numérico, fíjense que hay una lista desplegable, y puede ser de costo, de fechas de fin, de indicadores enteros, numéricos, de fecha de inicio y de texto. ¿Qué diferencia hay de uno de número de uno de costo? O de uno entero, que tiene decimales, este son enteros y este viene con un formato de moneda. O sea que es una variación de un campo numérico. Fecha de inicio y de fin, un indicador gráfico y un campo de texto. Entonces vamos a escoger un campo de texto. Y ya les voy a comentar por qué. Voy a simplemente cerrar. Fíjense que ya creé dos columnas, o sea que ya las columnas que necesito
de acuerdo al instructivo que vimos, ya las tenemos, que lo vamos a requerir. Esta es la cubicación y es una herramienta que me va a permitir a mí estimar duraciones. Entonces, ahora sí, ya tenemos el U y el Q y vamos a decirle que la queremos agregar. Entonces, vamos a colocarla una vez. Vamos entonces a columnas o en la barra de herramientas columnas. Y yo quiero que las columnas aparezcan después de la duración y antes del inicio. En las tablas que están del lado derecho, vamos a buscar la categoría definida por el usuario, que está acá. Se despliega entonces los campos definidos por el usuario y acá van a aparecer los dos campos únicos que hemos definido en esta base de datos, que es Q y U, donde U es la unidad y Q es la cantidad. Ahora tenemos entonces acá, de hecho voy a quitar la fecha de inicio y fin, solamente voy a dejar U y Q por ahora. Entonces sería, si U arriba, entonces yo puedo decirle, mira, primero es la unidad de medida y después la cantidad. Y le digo aceptar. Y observen que yo entonces ahora estructuré las columnas de acuerdo a cómo está la hoja de cálculo. Duración, U y Q. Y acá también lo tenemos en primavera. Duración, U y Q. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Precisamente es para después yo verificar que la información que me dieron el itemizado concuerde con lo que yo voy a llevar, voy a traerme a primavera. Voy a traerme a primavera. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para no hacerlo manualmente, insertando actividad, copiar y pegar, porque fíjense que sería un proceso muy laborioso y repetitivo para un proyecto real que tiene 500, 300, 1000, 1500 actividades o partidas. Vamos a hacerlo de una forma que nosotros podamos entonces apoyarnos en Excel. Aquí está la información de las actividades, que son los niveles que están en blanco y negro y sin los colores. Entonces, en primavera, fíjense lo que vamos a hacer. Primavera permite sacar información de la base de datos. Yo necesito sacar la información de este proyecto y llevarlo a Excel temporalmente para pegar las actividades. Después voy a devolver la información al proyecto y lo voy a actualizar para que aparezcan las actividades también junto con el proyecto. Entonces, esa es la idea, es para ahorrar tiempo cuando nos manden entonces el itemizado. ¿Ok? No vayan a hacerlo uno a uno. ¿Ok? Porque van a demorar mucho tiempo. Entonces van a tener que estar insertando copy y pega, insertar copy y pega, y dependiendo de las columnas que vayan a insertar y la fila, va a ser un proceso bastante lento. Y entonces lo que vamos a hacer es que el proyecto completo vamos a llevarlo a Excel temporalmente. Yo voy a tomar este proyecto que está contenido en un portafolio dentro de los proyectos de la empresa. Lo voy a sacar con la extensión de XLSX, o sea, un archivo de Excel, ¿ok? Y entonces nosotros entonces con Excel lo vamos a abrir en Excel, vamos a pegar las actividades y después que estén cargadas las devolvemos nuevamente al proyecto. Colocamos la información en la base de datos y van a aparecer todas las actividades. Simplemente va a ser mucho más fácil entonces completar los datos los datos que requiero para esa primera parte de pegar todas las actividades y el EDT esté completo, por ejemplo, en una mañana. Entonces, vamos ahora a ver cómo se exporta este proyecto, que hasta ahora tiene solamente una actividad, es esta de acá. Entonces, vamos a exportar este proyecto y no me interesa la estructura de desglose de trabajo, me interesa solamente son las columnas y dónde voy a colocar las actividades. Para eso, entonces, nosotros nos vamos a ir a el menú contextual, archivo, para yo poder, y esto lo vamos a hacer muchas veces cuando estemos en la práctica porque vamos a tener que estar compartiendo ese proyecto con el cliente, con un revisor interno, con un compañero. Entonces vamos a tener que manejar la parte de importar y exportar. Vamos entonces a ver el proceso de exportar esta información a Excel. Nos vamos a nuestro menú contextual, archivo, opción, exportar. Acá tenemos la herramienta de exportar información de la base de datos a un origen externo. Entonces, lo primero que le vamos a indicar que en esta ocasión la información la quiere exportar es un formato de Excel, o sea, como una hoja de cálculo XLS, es la opción que voy a marcar. En este primer caso, porque vamos a ver múltiples casos, hasta cuando vayamos a utilizar, por ejemplo, Power BI, vamos a tener que, en uno de los casos, vamos a tener que exportar la información. Entonces, voy a exportar la hoja de cálculo. Siguiente,
Y me interesan solamente las actividades. No quiero exportar más nada, solamente las actividades. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es pegar las actividades en el proyecto. Entonces voy a marcar solamente las actividades. Paso número 2, que sería indicarle que solamente quiere exportar de la base de datos el proyecto con las actividades. Pero como no hay actividades cargadas, yo quiero cargar en las columnas donde voy a pegar las actividades, precisamente. Entonces ahora le digo siguiente. Este es el proyecto que tengo abierto. Entonces lo voy a marcar. Mira, quiero exportar este proyecto que se llama Construcción, primera etapa de módulo de servicio. Y ahora marco la opción siguiente. Ok, yo quiero que ese archivo Excel también tenga la estructura como la tenemos acá. Descripción de la actividad, duración, U y Q. Y eso lo vamos a hacer en primavera en la plantilla, que me va a indicar a mí que va a contener la plantilla de Excel, o sea, qué columna va a contener ese libro de Excel. Como no hay ninguna plantilla, yo le voy a indicar, voy a crear una, agregar esa plantilla, yo le puedo colocar un nombre, por ejemplo, para importar las actividades, ¿ok? Ahora, yo le voy a decir esa hoja de cálculo, a esa hoja de cálculo cuáles columnas va a tener. Va a tener el código de la actividad. Hay algunos campos que no se pueden quitar. Por ejemplo, este campo no lo puedo quitar, estado de la actividad. Vamos a ver, fíjense que no se puede quitar. El código de DT no me interesa y lo voy a quitar. Tampoco se puede quitar. Observaron. El nombre de la actividad me interesa. El inicio no me interesa. La finalización no me interesa ni me interesan los recursos. Me interesa la duración, el U y el Q. Entonces, voy a buscar en las tablas de duraciones la columna duración, que si quiero que aparezca en Excel. Y voy a colocar la duración. Tenemos duración, por ejemplo, original, que es la que estamos trabajando hasta ahora. Entonces vamos a colocar una columna que se llame duración. Esta la voy a quitar, duración original. Ahora voy a buscar el U y el Q. Entonces buscamos definidos por el usuario y en el orden sería U de la unidad de medida y Q de la cantidad. Bien acá, definidas por el usuario. Aquí está, U y Q. ¿Ok? Entonces, estas son las columnas que va a tener mi hoja de cálculo. Le digo aceptar. Entonces, tengo una planilla que puedo reutilizar para los próximos proyectos que tenga que comenzar desde cero. Ya tengo la plantilla lista para poder hacer este proceso, repetirlo. Y es una de las cosas que los usuarios añoran, ¿no? Pues no tener que transcribir o copiar y pegar manualmente todas las actividades, ya que es el grueso del trabajo inicial. Entonces tenemos la plantilla que se llama para importar las actividades. Siguiente, ¿dónde o cómo se va a llamar el libro de Excel? Entonces le digo, mira, el libro de Excel, él lo va a guardar en mis documentos, pero yo puedo cambiar la dirección. Le digo, mira, ese libro de Excel yo quiero colocarlo en el escritorio, para ubicarlo rápidamente. Entonces el libro de Excel lo quiero que esté en el escritorio. Buscarlo acá, el escritorio. Y el nombre del archivo se llama CMS01 actividades. Pueden cambiarle también el nombre. Este es el nombre que le voy a dejar al libro de Excel. Entonces el escritorio CMS01 actividades. Aquí está entonces la ubicación del archivo Excel que se va a crear partiendo del proyecto de la base de datos. Siguiente y finalizado. Ok, entonces me dice, mira, la exportación se ha realizado correctamente. Y cierro. Ahora me centro en Excel. Voy a minimizar acá y estoy en Excel. Acá está entonces la hoja de cálculo que tiene la información que yo quiero colocar en esa hoja, en ese libro de Excel. Entonces, tengo el itemizado, uno de los elementos que necesito. Y voy a abrir el archivo que acabo de exportar. Abrir. Yo lo guardé en el escritorio, dependiendo de donde quieran ustedes colocar su ubicación. En el escritorio, buscar aquí escritorio en la raíz y se llama CMS01 actividades. Lo marco y abrir. Entonces, tengo dos cosas abiertas, el itemizado y la hoja de cálculo. Acá está la hoja de cálculo. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, que acá está el código de la actividad,
el estado de la actividad, el código LDT, el nombre de la actividad, la duración, el U y el Q. O sea que me interesa copiar y pegar del itemizado estos elementos. Este, que es el nombre de la actividad, la duración, el U y el Q. Estos son los elementos que me interesa pegar del itemizado que tenemos abierto a este libro. Entonces, vamos a ir pegándolo. Esta es la línea número 1 del que yo tenía de ejemplo en el proyecto, que era la actividad vacía. Entonces, yo voy a borrar esto, porque estos valores yo los voy a reemplazar por los reales. Estas tres columnas sí voy a dejar estos valores. Voy a pegar en lo que está en amarillo, en ese orden. Actividad, duración, U y Q. Me voy a Excel, a mi otro Excel. De hecho, puedo hacerlo más rápido si yo elimino los colores, ¿no? Por ejemplo, puedo eliminar los colores intermedios, pero yo lo voy a hacer, si no quiero, por ejemplo, voy a hacerlo colocando este lote de datos. Este primero lo copio, que sería este lote de datos, lo copio, este primero, y me voy a mi hoja de cálculo, y lo pego a partir de acá. Y acá tenemos entonces la primera información. Acá tenemos recaudación, apertura, la duración, el U y el Q. Y ahora sigo recuperando información de mi SAO. Ahora le toca a este grupo de acá solamente las actividades, porque ya lo demás lo creamos. Entonces ahora voy a pegar esta parte, control V, continúo y sigo pegando las actividades. Vienen este lote de acá, este lote, control C, vamos entonces acá y lo pegamos aquí. Y seguimos entonces. Aquí tenemos entonces las actividades. Estoy usando nada más 4 columnas. Estas que aparecieron por defecto las voy a dejar porque las vamos a utilizar para ajustar. Entonces ahora aquí tenemos la información que tenemos hasta ahora es esta. Vamos a seguir entonces en el libro del itemizado. Ahora le toca a este grupo. Y si quitamos los niveles de colores, lo podemos hacer de una sola vez. Copiar. Entonces ahora pego este lote de actividades. Me voy nuevamente a Excel, al itemizado. Ahora estas tres actividades que están acá, las copio y las pego en mi hoja de cálculo de la plantilla y continúo ahora con estas dos. Como les decía, si yo elimino las líneas intermedias, puedo hacerlo de un lote a la vez. Eliminar elimino esta línea del EDT. También voy a eliminar esta. Y así lo podemos hacer todas las actividades de una vez o las que me faltan al menos. Y voy a quitar esta de acá, eliminar. Y esta que son las que me faltan, porque yo pegué deforestación. Ahora, a partir de aquí voy a pegar el resto, habiendo eliminado los niveles intermedios. Entonces, solamente actividades. Entonces, este lote de actividades lo voy a copiar y en la hoja de cálculo lo voy a pegar a partir de acá. Aquí tenemos todas las actividades del proyecto. Fíjense, pegadas en una hoja de cálculo. Ahora, como él requiere cierta información, entonces estas columnas que están acá, por ejemplo, el código de la actividad, yo lo voy a requerir. Así que lo que voy a hacer es que voy a autocompletar la columna. Entonces le voy a colocar un código aleatorio por defecto a las actividades inicialmente, en este orden. Completo entonces la información. Esto que dice no iniciado también lo requiere para cada actividad y voy a copiarlo partiendo de lo que tomé de la actividad de ejemplo del inicio. Y este código EDT también lo voy a pegar a lo largo de toda la columna. Y acá tenemos entonces la matriz. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo que está en negrilla es lo que recuperamos de la hoja de cálculo letemizado. Y estos valores los trajimos nosotros y de hecho este valor de acá lo voy a colocarlo para que todo quede en la raíz, le voy a colocar el mismo código. Así que aquí le voy a decir que solamente se limita a copiar la celda. Aquí está entonces ahora la plantilla que nosotros exportamos desde Primavera a Excel. Guardo los cambios y de hecho puedo cerrar ya el libro y me voy a ir a Primavera. La idea ahora es que yo pueda, esa información pueda reemplazarla. De hecho, esta actividad yo la reemplacé ya, así que la voy a eliminar de acá para que me traiga solamente lo correcto. Las actividades que vamos a colocar en el proyecto a lo largo del EDT.
Tenemos entonces un archivo Excel todas las actividades. Imagínense que son 500. O sea, vamos a traernos 500 actividades de una vez a Primavera. O sea, 1000 en este caso que son pocas, pero va a ser el mismo procedimiento. Ahora vamos a devolver la información del libro Excel al proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Primero nos vamos al menú contextual archivo. Nos vamos entonces a nuestro menú archivo en la parte superior y vamos a buscar la opción importar. Vamos a importar la información ahora de una fuente exterior que es Excel. Importar. La fuente de la información es un libro de cálculo, una hoja de cálculo de Excel. Entonces sería hoja de cálculo de Excel. Siguiente. ¿Cómo se llama el libro? Lo tenemos ubicado en el escritorio. Busco el libro que está en el escritorio. En mi caso está en el escritorio. Voy a buscarlo. Y aquí está, CMS Actividades. Abrir. Ok, aquí está entonces el libro del cual vamos a tomar la actividad y la vamos a llevar al proyecto. Luego, siguiente, al paso siguiente, que me interesa importar las actividades. Selecciona el tipo de datos que se va a importar las actividades. Siguiente. ¿Qué quieres hacer con ese archivo con respecto al proyecto? Y eso lo vamos a definir acá. Acción de la importación. Yo quiero actualizar el proyecto existente. Sin embargo, fíjense que hay una, si das clic, hay diferentes opciones. O perdón, en este caso no. Actualizar. Y luego le digo importar a. Acá sí le vamos a decir, mira, quiero importarlo al proyecto. O sea que el proyecto tiene que estar abierto. Porque en la sección importar a, tienes que seleccionar el proyecto al cual lo quieres importar. O sea, quieres importarlo al proyecto abierto llamado construcción de primera etapa de módulo de servicio. Selecciono, o sea, vamos a importar este proyecto cuyo código es CMS01. Y ahora, siguiente. Resumen, revise la información a continuación y haga clic en finalizar. O sea, que vamos a importar la información del libro de Excel que completamos con las actividades. Ahora vamos a decirle finalizar. Finalizar, él va a hacer el proceso de colocar todas las actividades y aquí está cargando las actividades y me dice la importación, importar resultados, la importación se ha realizado correctamente. Acá están todas las actividades del proyecto. Aquí tenemos la estructura de desglose de trabajo y ahora sí, como no le pusimos mucho, o sea, no la fuimos clasificando inclusive por EDT, yo ahora puedo simplemente cortar y pegar. Entonces puedo guiarme nuevamente por mi temizado. De hecho, lo voy a cerrar un momento para volverlo a abrir sin quitarle las líneas. Vamos a colocarlo acá, archivo, abrir. Voy a buscar nuevamente el temizado original, que es este. Y fíjate, por ejemplo, documentación tiene 4 actividades. Las 4 primeras son de documentación. En primavera, yo sé entonces que son estas 4 actividades. Yo puedo seleccionar filas en primavera. Fíjense, yo puedo marcar entonces de esta, con la tecla Shift presionada, puedo ir marcando, sombreando actividades. Estas 4 actividades van en documentación. Así que, una vez que están sombreadas, presiono el botón derecho del mouse y le digo cortar. Córtalas de acá y la vas a llevar a documentación, que es este nivel. Botón derecho, pegar. Y acá están las actividades de documentación. Continúo, entonces ya tengo estas actividades. Ahora viene la ingeniería, que son las 4 actividades siguientes. Entonces ahora me voy a primavera y estas 4 actividades que están acá, que sería esta, Shift, 2, 3 y 4. Manteniendo presionado la tecla Shift, voy marcando con la flecha o sombreando las actividades a cortar. Botón derecho, cortar. Estas actividades me ubico en el nivel de ingeniería. Entonces aquí estamos en documentación, ingeniería. Botón derecho, pegar. Y aquí están las actividades dentro de ingeniería. Me voy al itemizado, que estas ya las corté. Ahora movilización también tiene 5 actividades. Me voy a primavera, subo, voy a buscar las 5 actividades de movilización, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Estas actividades las corto, cortar, y estas actividades son del nivel, estamos vamos a buscar en Excel, estas serían movilización. Entonces en primavera voy a buscar
la fase de movilización. Tenemos obras preliminares. Vamos a desplegar este esquema que está contraído. Aquí está movilización. Botón derecho, pegar. Aquí tenemos las actividades. Según esto, en Excel, estas son las actividades de, perdón, creo que copié las que no. Vamos a buscar aquí instalación de notificación de comenzar el trabajo. Movilización son esto. Entonces, notificación de comenzar el trabajo en Excel. Vamos a revisar un momento. Estamos en instalación de energías temporales, notificación de comenzar el trabajo, recaudación hasta apertura es documentación. Entonces, acá tenemos recaudación. Voy a hacer un momento las actividades que corté porque vamos a ver, voy a venir al principio nuevamente porque de recaudación hasta, y voy a buscar nuevamente rápido en Excel, porque de recaudación hasta apertura es en documentación. Entonces sería desde recaudación hasta la apertura, control X, exportar, que es un atajo para cortar, va en documentación. Botón derecho, pegar. ¿Ok? Luego, tengo las actividades de preparar en Excel, preparar y presentar e ingeniería. Entonces, que son 4 actividades. Entonces, me voy de preparar hasta presentar, las corto con control X y ellas van en el nivel ingeniería. Botón derecho, pegar. Ok, aquí están. Luego, tengo en el EDT, tengo traslado al lugar de trabajo, que sería instalar suministros en instalación de faena, que debería ser entonces las actividades que tengo sueltas en la parte de arriba. Este grupo lo voy a cortar y esto va entonces en la parte de la movilización. Botón derecho, pegar. Aquí tenemos la actividad de movilización. Ahora vienen las obras preliminares, que son 3 actividades. Entonces en primavera voy a buscar las 3 actividades siguientes en la lista, que son estas 3. Voy a cortar y las voy a colocar en las obras preliminares. Entonces vamos en obras preliminares, botón derecho, pegar. Luego, en Excel, eh, tenemos entonces obras preliminares, tenemos 3 tareas que van para preparación del terreno, 3 actividades que están en la parte de arriba, que serían estas 3 que van en la preparación del terreno. Control X, las corto de acá y me voy ahora a la preparación del terreno y acá las pego. Pegar. Luego viene el relleno, que serían las actividades que están acá arriba de relleno con escombro y vamos a buscar acá cómo se llama esta actividad. Sería relleno solamente, el borde de drenaje está en otra actividad, entonces sería estas dos, las corto. Los 2 rellenos van en la parte de relleno. De hecho, pegar, tenemos relleno, ahora viene bordes y drenaje. Entonces vamos a buscar entonces las actividades de bordes y drenaje, que sería nivelación y construcción de drenaje. Estas 2 actividades van en la sección de bordes y drenaje. Botón derecho, pegar. Luego viene las bases de la construcción, que es una fase dentro de construcción que sería la apertura de las bases hasta la colocación de las bases. Sería de esta actividad hasta acá. Voy a marcar la primera actividad, la selección hasta la colocación de las bases. Corto estas actividades que van en el nivel base de la construcción. Botón derecho, pegar. ¿Okay? Ahora viene la siguiente que tiene que ver con el concreto, que son estas de acá, estas 3. Cortar, perdón, cortar, no copiar, sino cortar para eliminarlas de una vez de acá. Vamos entonces a cortarlas de acá y nos vamos a ir hacia la parte inferior a las obras en concreto. Pegar las actividades, luego vienen las actividades que tienen que ver con las losas, que son la colocación de las losas hasta la limpieza. Entonces marco estas 3 actividades, las corto y nos vamos entonces ahora a las losas. Botón derecho, pegar.
Y luego viene la entrega, la primera fase del proyecto, que sería estas tres actividades que tenemos acá, control X, y nos vamos entonces ahora a la parte inferior a entrega, la primera fase del proyecto, pegar, y por último tenemos una actividad que corresponde a desmovilización. Esta actividad acá la corto y nos vamos a la parte inferior a desmovilización, botón derecho, pegar. Entonces observen el tiempo que le dedicamos, por ejemplo, a cargar todo el proyecto. Acá tenemos el proyecto tal cual como está en el itemizado. Tenemos entonces todos los niveles que creamos con la estructura de desglose de trabajo. Entonces tenemos entonces, ya tenemos listo el EDT del proyecto, tal como está en el presupuesto por partida. Tenemos las ubicaciones y en este ejercicio inclusive nos traímos las duraciones de una vez. Entonces toda la información de acuerdo a esta estructura la tenemos cargada en primavera. Y fíjense que usando este atajo o esta técnica podemos ahorrarnos muchas horas de trabajo. Aquí tenemos entonces la información y acá tenemos entonces los datos en forma de carta de Gantt y tenemos las primeras columnas que de acuerdo al itemizado que nos enviaron. Entonces aquí tenemos ya los datos del proyecto y podemos entonces ahora seguir ajustando algunas columnas como la fecha de inicio y la fecha de culminación. Y recuerden, vamos a columnas. Entonces yo quiero que ante la publicación aparezca, por ejemplo, la fecha de inicio. Voy a colocarme entonces en las tablas de fecha. Y acá yo voy a colocar la fecha de inicio. Inicio, la voy a llevar entonces a las columnas y la fecha de fin. Finalización. Tenemos entonces finalización y la voy a llevar también a las columnas. Y la voy a mover de tal manera que el inicio quede antes del Q y la finalización después del inicio. Aplicar y aceptar. Y acá tenemos entonces la información que hemos cargado hasta ahora. Estas columnas son ajustables. Fíjense que las columnas se pueden ajustar, el ancho de las columnas, pero debemos tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que esta estructura está de acuerdo al orden que están las partidas. Entonces, el orden es muy sensible. Entonces, yo tengo que colocarme el encabezado de la columna ID de actividad y verificar que esté ordenada por esta columna. Pues si tú marcas la columna, puede hacer lo que se ordene en forma ascendente. Si lo tocas otra vez, en forma descendente. Y fíjense que entonces concuerda. Eh, Vamos a verificar nuevamente. 1, 2. Ahora sí, aquí está. Aquí están entonces el orden en que están las actividades. Fíjense que yo digo tocando. Aquí está en orden descendente, ascendente, y este es el orden, ahora sí, 1000, 1001, 1002, 1003, y están todas las actividades con su código y las columnas que hemos seleccionado hasta ahora. Ahora, ¿por qué nosotros no colocamos las unidades, el Q, que es la cantidad? ¿Por qué no la colocamos como un campo numérico? Porque fíjense que son diferentes unidades de medida. Entonces yo no puedo, por ejemplo, sumar estos valores y colocarlos acá de resumen, porque aquí estamos mezclando metros cuadrados con metros y con un contrato. Aquí hay metros cuadrados y hay una unidad, entonces no podemos sumar diferentes medidas. Por eso, en las líneas de colores donde van a aparecer los indicadores en forma de resumen, se recomienda no colocar la ubicación en números porque si no automáticamente lo va a calcular y te va a sumar y te va a colocar el valor acá. Y la ubicación no se puede sumar porque representa diferentes unidades de medida, imposible de sumar. Entonces se presenta de esta manera, ¿okay? Sin ningún tipo de suma para la ubicación. Y ese es porque la columna del Q se colocó en forma de texto. Entonces observen que aquí tenemos cargado nuestro proyecto basado en la utilización de la estructura de desglose de trabajo y luego, aparte de la estructura de desglose de trabajo, fíjense que cargamos el siguiente nivel más bajo que son las actividades. Entonces, en el orden jerárquico tenemos entonces el proyecto, que está compuesto por diferentes fases o etapas o entregables, objetivos que están compuestos o están representados en la estructura de desglose de trabajo. Y dentro de la estructura de desglose de trabajo tenemos actividades. Siendo este nivel más bajo, el nivel donde se van a cargar todas las informaciones de costo, duraciones, trabajo
de maquinarias, de mano de obra, materiales, costos fijos. Toda la información se carga en el nivel más bajo, que son las actividades. Entonces, este proyecto está contenido a su vez en un portafolio. Y esta es la forma o la dinámica en que Primavera PCI organiza la información. Tengo el proyecto en un portafolio. Yo voy al portafolio y abro el proyecto que yo requiero o creo el proyecto. Luego, en ese proyecto yo puedo ver o crear la estructura de desglose de trabajo. Y una vez que tenga la estructura de desglose de trabajo, cargamos las actividades dentro de esa estructura de desglose de trabajo. Usamos en este caso una técnica que fue tomar la información del itemizado utilizando un formato de Excel que lo genera Primavera con los pasos que vimos hace un momento. Esto permite que nosotros entonces podamos aprovechar y fíjense toda la cantidad de trabajo que nosotros nos ahorramos al tener que estar insertando manualmente las líneas que corresponden a las actividades. ¿Ok? Y acá tenemos, por ejemplo, ahora el proyecto. Tenemos el proyecto completo y nosotros, por ejemplo, en este caso, no tuvimos que transcribir mucho más allá de lo que quizás más vital o neural que fue la estructura de desglose de trabajo, ¿okay? Que es la que tenemos acá. Ahora, si recuerdan hace un momento que les estaba mostrando el tema de las normas de uso de Primavera y la forma de presentar la información, también hay una forma de presentar la estructura de desglose de trabajo. La estructura de desglose de trabajo debería estar compuesta en el primer nivel por el proyecto. ¿Okay? Debería estar el proyecto. Ese proyecto puede ser, como les comentaba en la clase anterior, que sea de ingeniería o de ingeniería y construcción o de ingeniería y construcción y mantenimiento o alguna de esas fases de forma independiente. Entonces, acá tenemos el proyecto. Pero debemos colocar un nivel superior que se llame hitos. O sea, dentro de la estructura de presentar el proyecto, hay un nivel que no aparece en el itemizado que se llama hitos. Hay que crear un nivel que se llame hitos, por ejemplo. Luego estaría la construcción, todo lo que tiene que ver con la construcción o el proyecto en sí. ¿Ok? Y aparte de los hitos, se agregan los hitos como un elemento adicional y también se agregan, por ejemplo, los aportes. Otro elemento que no aparece en el presupuesto de partida, que son los aportes. Esos aportes se desglosan a su vez en dos subniveles, que son los aportes del mandante y los aportes del contratista, que a su vez, dependiendo del proyecto, puede estar desglosado por tipos de recursos. Entonces, estos elementos que están acá, lo que son los hitos y aportes, y que no aparecen en los proyectos que generalmente que no aparecen pero en el presupuesto por partida. También se coloca lo que son se coloca un nivel principal que es la instalación de faena. La instalación de faena, por ejemplo, y dentro de la instalación de faena podríamos colocar tres actividades neurales que son la contratación del personal, que tampoco es una partida, porque eso no lo paga el cliente, por eso no lo vamos a conseguir con partida, la movilización y la instalación de faena. Son tres elementos que debemos colocar o actividades adicionales que no están dentro de las partidas. Entonces, deberíamos colocar un nivel que se llame ítems, un nivel que se llama aporte, un nivel que se llama instalación de faena. ¿Ok? Y esto tienen unos estimados. Estos proyectos, por ejemplo, la contratación personal se estima en 15 días. 15 días para la movilización y 15 días para la instalación de faena. Y en este mismo nivel se coloca la desmovilización. La desmovilización generalmente se coloca también en este nivel. Y para la desmovilización también se estima un tiempo de 15 días. O sea, cuando programamos el proyecto debemos tomar en cuenta estos 60 días, cuando es un proyecto mediano grande, que dentro de los lapsos de tiempo de inicio a la entrega del proyecto también se estipulan estos 60 días, que son contratación de personal, movilización, instalación de faena, aquí están todo el proyecto, la construcción, y luego viene la desmovilización. ¿Okay? Y vamos a ver unos proyectos reales y vamos a cargarlos en la base de datos para que veamos que están presentes esos elementos. De hecho, lo vamos a hacer una vez para que veamos un ejemplo. Yo me voy a ir a proyectos y entonces yo voy a importar un proyecto.
Y después vamos a ver cómo se importa un proyecto. Recuerden, yo no puedo compartir la base de datos. La base de datos no se comparte. Lo que se puede compartir es un proyecto que esté dentro de la base de datos. Por ejemplo, si yo quiero compartir este proyecto, ya con todas las actividades cargadas, yo puedo compartir el proyecto y otro usuario puede recibirlo y colocarlo en su base de datos. Y si existe, puede actualizarlo o puede crear uno nuevo partiendo de él. Pero, por ejemplo, si yo quisiera importar un proyecto de ejemplo, yo lo voy a colocar aquí en el portafolio. Para importar un proyecto me tengo que ir al menú conector al archivo, importar, y solamente lo voy a hacer con los fines de que veamos un proyecto real. Pero después lo vamos a hacer y vamos a aplicar con calma cómo compartir los proyectos, pero solamente para mostrarles los elementos adicionales que colocamos en la estructura de glosa de trabajo. Voy a importar un proyecto que es tipo EQR. Yo tengo algunos, por ejemplo, es un proyecto que está en mi computadora y lo tengo en una, vamos, aquí está uno. Siguiente, que lo voy a colocar en el EPS, lo voy a colocar dentro del EPS, acá donde dice, por ejemplo, en la parte de minería. Y siguiente, finalización. Este es un proyecto real para mostrarles, solamente lo quiero mostrarles. Lo que hacen los, aquí dice que el símbolo es diferente de decimal, y administrador, esto también lo vamos a ver. Voy a colocar el símbolo decimal, va a ser, aquí está el punto, voy a colocar la coma, cerrar, y voy a proceder nuevamente. Archivo, importar, siguiente, el archivo TSF, lo voy a colocar en minería, siguiente, y finalización. El objetivo es solamente para que vean qué otros elementos se colocan dentro del proyecto. O sea, dentro de la estructura de glosa de trabajo del proyecto. Y este es un proyecto que tiene 1.400 actividades, imagínense. Asignaciones de recursos, 2.778 asignaciones de recursos a las actividades, proyecto grande. Y cuando yo lo cargué, lo hice exactamente como se lo expliqué. ¿Ok? O sea, simplemente creé la estructura de glosa de trabajo, la verifiqué bien y después lo demás simplemente fue llevar las líneas de las actividades en Excel y llevarlas al proyecto y colocarlas en los niveles que, en este caso, que se requerían. Mira, mi sitio está finalizando y ahora voy a esperar acá. Me dice Project, sí, también se puede Project, pero siempre va a haber una pequeña diferencia, Luis, ahí entre Project y Primavera. Se pierde información, o sea, como son otras casas comerciales, pero vamos a probarlo a ver tengo proyectos de Project y vamos a probarlo llevándolos también a Primavera, a ver qué pasa. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el proyecto, ya lo importé. Y si observan ahora el portafolio, si observan el portafolio del proyecto, vamos a ver entonces el proyecto que yo les comentaba, un proyecto de minería. Ok, aquí está. Lo voy a abrir. Recuerden que para abrirlo me coloco encima de él. Botón derecho, abrir proyecto. Y está cargando ahora el proyecto para mostrármelo. Me lo hago, aquí está el proyecto. El proyecto está de acuerdo a las actividades. A ver si está bien ordenado. Aquí están todos los aportes. Voy a mostrar las líneas de conexión de las actividades que están. Lo que quiero mostrarles este proyecto, fíjense, este es un proyecto real, bastante grande. Lo que quiero mostrar es que se tuvo que completar al final, aparte de las partidas que me pasaron. Fíjense lo que yo les comentaba. Aquí está el proyecto, el nombre del proyecto. Los hitos que no estaban itemizados se tuvieron que crear, pero no se crean en forma aleatoria. Y lo vamos a ver con un ejemplo porque esto están en las condiciones comerciales del proyecto. Y esto es lo que llaman los hitos contractuales. Y aquí esto, de acuerdo a los hitos contractuales, yo cargué entonces la información. Luego, otro elemento que no está itemizado era la ingeniería y no coloca la ingeniería como una formalidad y los aportes del mandante. Fíjense que aquí los aportes del mandante eran tanto los aportes que estaban dentro del contrato, el documento administrativo que se tuvo que clasificar y así estaba especificado en el contrato. O sea, que iba a aportar el mandante, el cliente, de tubería,
en la estructura y de electricidad, todo lo que ellos iban a aportar, la instrumentación, y luego es que viene la construcción. Entonces significa que de acá hacia abajo, serían los elementos que vamos a conseguir en el itemizado, de aquí hacia abajo. Pero todo esto que está acá son elementos adicionales que nosotros como programadores tenemos que incluir en el proyecto. Entonces, estas reglas, de hecho, creo que están dentro del ese instructivo que yo les envié y vamos a adecuar nuestro proyecto a esto. Estos elementos que están acá, que son los hitos contractuales, la parte de la ingeniería y los aportes, tenemos que leer el contrato porque eso aparece en los capítulos del contrato. Aparecen, por ejemplo, qué va a aportar el cliente, qué va a aportar el contratista, cuáles son los hitos contractuales que tienen que controlarse. Toda esta información es información adicional, pero que también parte de alguna parte. ¿De dónde vienen los hitos? Vienen del documento administrativo del proyecto, no de presupuesto, no viene de la gente de presupuesto, viene ya de la parte comercial, o sea, el proyecto, la propuesta comercial, porque ahí están todas las condiciones de trabajo que va a aportar, que se compromete a aportar el contratista, que tiene que aportar el mandante, ¿ok? Entonces, esos elementos tenemos que cargarlos. De hecho, observen que acá en la parte de la construcción, aquí en la parte de la construcción está otro elemento que generalmente no aparece en los itemizados, que es este de acá, que yo les comentaba, la instalación de faena. La instalación de faena, como les comentaba, fíjense aquí está, son unos tiempos, lapso de tiempo de una construcción que siempre se respetan. Por ejemplo, siempre se estima que en la parte de la acreditación o contratación de personal son 15 días. 15 días para la movilización y 15 días para la instalación de faena. De hecho, aquí está la desmovilización, pero la desmovilización, como es posterior a que termine el proyecto, la última actividad del proyecto debe estar por aquí hacia la derecha. Entonces, la última actividad que vamos a enlazar va a ser la desmovilización. Fíjense que está hacia acá hacia la derecha. Entonces, estos elementos debemos tomarlos en cuenta nosotros como programadores. Entonces, y unas buenas, este, una buena técnica de trabajo sería entonces estimar, colocar esto dentro del el proyecto de nuestro lado, o sea, de primavera. Por acá, entonces vamos a tener, fíjense que aquí vamos a necesitar insumos de varias partes. Para las actividades, presupuesto. Para los aportes del mandante, la parte comercial del proyecto, donde aparecen los hitos contractuales, donde aparecen los aportes, y esta parte de acá viene en base a la experiencia y también se estiman los tiempos estimados, que son parte desde que nos dan la orden de comenzar del kick-off meeting, ok, de saber que tenemos que contratar personal, tenemos que hacer una movilización y una instalación de faena. Y posterior a la última actividad del proyecto, a la última partida, tenemos entonces que también establecer un periodo de tiempo para la desmovilización. Entonces, estos elementos también son parte de las reglas de la programación. Okay, si ustedes colocan un proyecto que no tenga esto, recuerden que el proyecto comenzaría, no pueden colocarle como fecha de inicio la primera actividad o la primera partida de ejecutar, porque ustedes requieren cosas previas a eso, ¿no? Hay que contratar personal, hay que hacer la movilización de los equipos, hay que hacer la instalación de la faena, hay que instalar la faena, todo en terreno. O sea que no podemos comprometernos a hacer la excavación, por ejemplo, esta primera partida, que es lo que a mí me pasa el primer día, porque es imposible. Fíjense que acá, si ven en el EDT, aquí podemos ver que hubo una serie de actividades de mano de obra indirecta para el cliente antes de poder comenzar con la primera actividad. Fíjense que no comienza un proyecto que comenzó en marzo, se empieza a ejecutar las partidas prácticamente que es en junio. ¿Por qué? Porque hay unos lapsos de tiempo de trabajo de mano de obra indirecta que tienen que ejecutarse o tiene que llevarse a cabo para poder comenzar con las partidas. Entonces, no es cargar las partidas una vez y darle fecha de inicio. No, porque lo que pasa antes de eso tenemos que tomarlo en cuenta también. Y no decirle al cliente que ya todo el proyecto está listo, porque recuerden que también hay que recoger las cosas para poder ya terminar, y es la desmovilización. Entonces este proyecto por eso se alarga entonces de esta fecha hasta esta fecha, porque hay 60 días que son parte de los trabajos del contratista, que esos costos no corren por parte del cliente, son costos de mano de obra indirecta.
todos los costos que van a pasar o sea, todos los costos van a estar asignados son a las partidas. Y aquí están las ubicaciones, fíjense, por ejemplo, aquí están las ubicaciones de estas partidas. O sea, aquí tenemos las unidades de medida, creo que este proyecto no se llama Q la unidad, por eso que no aparece, pero aquí están entonces, fíjense las ubicaciones y, y están entonces, esas partidas son las que van a tener en todo caso costos de todo lo que tengan, que son partidas. Esto va asociado a un costo, ¿ok? Pero estas que están antes, por ejemplo, lo que son los aportes son simplemente hitos. Los hitos son elementos informativos y los trabajos que tienen que ver con mano de obra indirecta tampoco se cuantifican. No tienen costos para efectos del cliente, por eso no tienen ubicación, pero no van a tener costos, porque esos son costos indirectos, no indirectos, son costos de parte del contratista y no de parte del cliente. Esto se lo vamos a cobrar al cliente, todas las partidas que nosotros le presupuestamos, como estas que están acá, fíjense. Y estos elementos vienen de un itemizado. No sé si yo tengo el itemizado, creo, porque yo cargué el proyecto y está exactamente como me lo asignaron. Y ahí está todo el proyecto cargado, es un proyecto bien largo. De hecho, esto puede tener números de línea como project. Si me voy al menú ver y le digo que demuestre los números de línea, me dice cuántas líneas tiene este proyecto. Este proyecto tiene 1715 líneas, o sea que yo no cargué a mano 1500, 1700 actividades, sino que hice lo que les comenté anteriormente de Excel. Llevé todo el itemizado a Excel sin los EDT, luego lo llevé a Primavera nuevamente y fui colocándolo en los niveles que correspondían. De esta manera, esto lo vamos a ver porque ya en nuestro proyecto, fíjense que acá podemos ir nuevamente a nuestro proyecto rápidamente, construcción de primera etapa de módulo de servicio, abrir, y entonces ya tenemos el proyecto y va a quedar, en cuanto a la formalidad, la forma va a quedar igual que el proyecto que les acabo de mencionar. La diferencia es que va a tener menos líneas. Pero fíjense que estamos aplicando todas las técnicas que se utiliza para cargar la información inicial de un proyecto real. Basado en un itemizado en Excel, fuimos cargando la información. Entonces aquí tenemos el proyecto de nosotros que vamos a estar desarrollando y la próxima sección sería entonces luego del asueto de Semana Santa y de hecho vamos a dejar o sea, la grabación la voy a dejar hasta este punto que corresponde a la clase número 2, por eso la